Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Voz de Restauración para las Naciones. Estamos ahora a 9 de agosto del año 2023 y es un placer estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios a través de Radio Costa Rica 930 AM. Bienvenido, mi hermano Ángel. Ángel. Oiga bueno, eso es profético. Soy Ugáquil. Les habla el pastor Lanza. Una bendición estar con todos ustedes. Mire, prepárense porque hoy está caliente como todos. Ves que hacemos el programa de restauración. Está caliente cuando hablamos del libro Apocalipsis, cuando el Señor nos empieza a abrir los ojos espirituales, se nos caen las escamas y empezamos a entender que el Señor desde ya nos confirma todo lo que está viniendo. Mire, hace poquito era enero, ya estamos en agosto, vamos así, volando, ¿verdad? Sí. Y de repente ya estamos en el otro mes, así que hermanos, en este momento ahí donde tú estás, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde nos ve, prepárese porque el Señor tiene una palabra rica para usted. Un saludo muy especial, hermanos, a todas las personas que están en sintonía en este día con Voz de Restauración. Tenemos sintonía desde Rusia con la hermana Odalis Barbosa. Ella es una brasileña residente allá en Rusia. También tenemos en Uganda al pastor Amos de Uganda, África. También en República Dominicana tenemos mucha gente que está en sintonía, en Centroamérica, Suramérica también, y es un placer estar con ustedes compartiendo esta poderosa palabra. Estamos desarrollando, hermanos, el tema que viene ahora es la hora de cegar ha llegado. Y esto se refiere directamente al arrebatamiento de la iglesia. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 14 en adelante. Si gusta, pastor, me lo puede leer. Claro, con mucho gusto, un placer. Así que estamos en el libro de Apocalipsis 14, del 14 al 16. Al 16. Vea lo que dice la palabra del Señor. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega,
porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. ¿Qué significa este pasaje? Durante 2000 años, todo el Apocalipsis había sido un enigma, y muchos escatólogos, a través de la historia, habían tratado, hermanos, de poder dar una interpretación, pero todavía no estaba la palabra, o sea, la mies todavía no estaba madura. Hoy nosotros pertenecemos, hermanos, a la generación del rapto, y estamos pronto a partir de esta tierra. Aquí tenemos nosotros en este pasaje bíblico varios nombres que es necesario que nosotros sepamos. Por ejemplo, aparece la nube blanca. ¿Qué significa la nube? La nube, hermanos, anuncia el retorno de Cristo, así como el Señor fue arrebatado al cielo por una nube. Igualmente será su retorno en una nube a rescatar a la iglesia por el juicio inminente que se viene. ¿Cómo lo vamos a comprobar nosotros eso? Vea Hechos 1, del 9 al 11. Dice la palabra en Hechos 1, del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileas, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vea usted, querido hermano, la revelación que el libro de los Hechos nos da a la porción que nosotros estamos estudiando ahora, porque Apocalipsis 14:14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, aquí en el libro de los Hechos nos dice categóricamente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Esto significa, hermano, escatológicamente, el arrebatamiento de la iglesia. Esto fue anunciado en el año 33 de nuestra era, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y anduvo 40 días todavía sobre la faz de la tierra, pero con cuerpo glorificado. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El cumplimiento de esta palabra escrita hace 2000 años, hoy está por darse en cumplimiento con Apocalipsis 14:14. Pero en Marcos 16:19, ¿qué nos dice, pastor? Ya le vamos a decir que dice Marcos 16:19. Vamos a ver, permítanme, y ya lo vamos a buscar. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Después que les habló, la despedida, cuando Él les dice que va a regresar. También en Lucas 24:50. Versículo 50. ¿Sí? Dice así la palabra: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 24. Sí, Lucas 24:50. Ajá, eso es lo que dice.
Lucas 24, Sí, 50. siga hasta, Ok. hasta el... Va de nuevo. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mateo 24:30. Vamos a ver qué dice Mateo 24:30. Dice la palabra así en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre Ajá. en el cielo. Permítame. Sí, ¿Y señor. cuál es esa señal? La Pues, nube. La famosa nube. La nube. Y entonces, Y entonces levantarán todas las tribus de las tierras y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. y enviará A sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 26:64. Ok. ¿Mateo cuál? 26:64. Ok. Dice el 64 así. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez la famosa nube. Apocalipsis 1:7. 1:7. Dice la palabra en el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hermano, llegamos a Apocalipsis 14:14. ¿Qué dice? En Apocalipsis 14, dice 14, ya le decimos, dice la palabra así, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. Ahora, ¿qué representa la nube? Pastor, Ya hemos aprendido que la nube es cuando ya la venida del Señor. es la señal del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo a rescatar a la iglesia. Volvámoslo a repetir. La nube representa el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra a rescatar a su iglesia. Entonces, tenemos nosotros aquí, miré aquí una nube, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué representa la hoz? La hoz. Ok, estábamos comentando don Luis y yo, y aprendiendo un poquito con don Luis, y me enseñaba que la hoz representaba el juicio de los días. El juicio de Dios sobre una humanidad totalmente pecadora. Veamos lo que nos dice Joel 3:13. Ok, el libro de Joel dice así, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid y descended, porque el lagar está lleno, reposan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Y qué representa la mies, pastor? La mies es la que está todo listo, ¿verdad? La mies en el ámbito espiritual escatológico representa a todas aquellas personas que han desviado su mirada a Dios, que es lo que nos dice Hebreos. También la palabra dice que la mies es mucha, poco los obreros, hablando de eso mismo, que hay demasiada gente que ha rechazado al Señor. La mies son las personas que no han encontrado a Dios y que necesitan ser alcanzados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea lo que nos habla Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, aquí podemos agregar que en los últimos tiempos, en los tiempos actuales, se ha levantado una conspiración en contra de Dios. ¿Usted sabe cuál es esa conspiración? Anticristo. No, el anticristo. Es que, digamos, cuando conspiramos, si se van a conspirar es que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está diciendo.
Sí. Yo voy a conspirar contra él. Sí, pero hay un movimiento. Ya Hay un movimiento Ya entendí por dónde. que se ha levantado. Y esa es la mies que ya está madura. Ajá. Y por esa mies que ya está madura, que representan el pecado total de la humanidad, es de que viene el juicio de Dios a arrebatar a la iglesia, a rescatarla de un estado en el cual inmediatamente después de que la iglesia haya sido arrebatada, comienza, hermanos, la gran tribulación y van a haber acontecimientos. Inmediatamente que la iglesia es rescatada, aparecen los 144,000 que van a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y también van a aparecer los 2 testigos en la ciudad santa de Jerusalén. Además de eso, los cielos van a ser limpiados de la contaminación angelical que se encuentra en este momento por la rebelión que se dio en el tercer cielo. No sabemos en qué fecha, porque Dios no tiene tiempo. Él vive en una eternidad. Entonces vemos nosotros que se rescata la iglesia, aparecen los 144,000, aparecen los 2 testigos, los cielos son limpiados, inmediatamente aparece ya en persona física el anticristo. Todos estos acontecimientos van a suceder cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, como lo estamos viendo nosotros en este momento. Vean lo que dice Mateo 24, 33 al 44. Mateo 24. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Pero también el Señor da una señal cuando es que Él va a aparecer al rescate de la iglesia. Verso 37. Mas como los días de Noé, esa es la señal, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí nomás, pastor. Ok. Vean qué analogía la que estamos llevando nosotros para que este sea un estudio de exposición a nivel pastoral. De esto, ninguna iglesia predica, pastor. Dígame usted. Sí, no, hoy no es tema para predicas a las iglesias. Hoy son otros temas totalmente diferentes. Más light, más heavy, sin compromiso, sin arrepentimiento, sin nada. Cuesta mucho. Ahora, cuando en el versículo 15 de Apocalipsis 14, verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. ¿Qué es lo que representa la hoz? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué representa la siega, pastor? Sí. Cuando hablamos de la siega, hablamos de lo que ya está listo, preparado. Sí. ¿Verdad? Entonces ya la siega está lista, dice la palabra. Entonces, váyase a Mateo capítulo 25, que ya lo leímos también, 25:34. 25:34. Donde la palabra nos dice así: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre. Oiga, Heredad del reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí el Señor, 25:34. Entonces, desde el 33 lea. Ok, en el 33 dice su palabra, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mis padres, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Léase desde el 31 para que esto quede sumamente claro. Perfecto, en el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El tiempo de la siega es la separación, los unos de los otros, porque en la agricultura es colar el trigo y lo que no sirve, que es la cizaña, va directamente al fuego, ¿verdad? Pero en el caso de espiritual que estamos hablando, representa la separación de los que han caminado con Dios sobre la tierra y los que no han caminado con Dios. Ya lo va a leer el pastor en el verso 40. Sí, en el verso 40 nos dice así, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí estamos hablando de la separación, hermano, cuando aquí dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Estamos relacionando directamente el juicio a las naciones cuando el Señor aparezca en la nube, y entonces es el tiempo ya final para que comience los juicios, las copas de la ira, los sellos y todos los juicios, los 21 juicios que van a venir durante los 7 años que va a durar la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Y esto es claro. Verso 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, no los quiero, malditos. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Lo estoy diciendo yo? No, señor, el rey, hermano. El no. rey de reyes. Aquí estamos hablando 100% Biblia. La estamos leyendo para que ningún pastor que pueda ver este video, este programa, pueda señalarnos a nosotros que estamos haciendo bullying, ¿verdad? Estamos haciendo bullying. Si usted no camina en lo que dice la palabra de Dios, aquí dice, apartaos de mí, malditos. Sí, todavía seguimos fuerte ahí. Al fuego eterno. Ay, papito. Preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, los que se rebelaron allá en el cielo en contra de Dios. En el tercer cielo fue esa rebelión, según nos habla Apocalipsis capítulo 12. Entonces, las mies, la siega y separación. Váyase a Mateo capítulo 13, verso 24. En el 24 nos dice la palabra así. No, 13, 24. 24 sí. al 30. Ok, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo. ¿Quiénes están dormidos en este momento al nivel del mundo, pastor? Muchos cristianos. Muchos cristianos. O sea, la iglesia está dormida. Está dormida. ¿Y cómo hacemos para despertarla? La única forma es que se arrepiente, y más escuchando eso, apartados de mí, malditos, ¿verdad? El fuego eterno van a dar con todo el antiguo ese cielo, el diablo y los demonios. Ya con eso, si no se espabila uno, se lo llevan a uno, ¿verdad? Bueno. Pero dice, pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y átala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y qué representa el granero? ¿Qué representa el granero? Y ahí podemos ir el reino de los cielos, el reino de Dios. Representa la iglesia, representa la iglesia terrenal, aquí la iglesia de Cristo, que ya lo vamos a ver. También lo que representa esto, el trigo, representa la iglesia en mi granero, o sea, ya. Esos son los que se apartan a la derecha. Esos son los que se apartan a la derecha. Es correcto. Entonces, de este pasaje, ¿qué me puede usted aportar, pastor? Ay, se puede aportar demasiado, se aporta demasiado. ¿Qué es la semilla? La semilla es la buena palabra. Es la buena palabra. Sí, esa palabra que es sembrada al escucharnos a nosotros, leer la palabra literalmente, donde podemos exponer y decir: mire, lo estamos leyendo de la palabra, no lo estamos inventando. Pero como dice Mateo capítulo 13, la semilla puede caer en 4 tierras, Sí. junto al camino, en piedra, en espino, pero la más importante es caer en buena tierra, porque esa produce, es el que entiende, obedece y da fruto. Así es, hermano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, hermano, ¿qué es junto al camino? Es tu vida, el transitar de tu vida. ¿Cuántos años Dios te ha dado de vida para que camines en este mundo? Ese es el camino de Dios. El tiempo de vida que a nosotros nos da el Señor para poder entender y llegar al camino verdadero. ¿Qué es el camino verdadero? Es Jesucristo. Mateo 13, 36, 41. En el 41 dice... No, 36, desde el 36. Mateo. Sí, Mateo 13. 36 36, al 41. ok, en el 36 dice así la palabra. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? Jesús. Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. ¿Y el malo que representa? Satanás. Satanás, el diablo, el ángel caído. Siga. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos, del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Esto es, hermanos, le estamos refiriendo lo que significa Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 14 al 16, donde ya es el cumplimiento de esta palabra profética que fue escrita hace 2000 años. ¿Y quién dijo esto? El mismo Señor Jesucristo, pastor. Amén. Y es que lo bonito es cuando, don Luis, ahora que estábamos hablando de este tema, qué responsabilidad no solamente tienen los pastores, sino también la iglesia, de estudiar, porque no le vamos a echar la culpa a los pastores, que ellos, y tampoco los vamos a defender en el sentido de que no son culpables, pero tenemos que entender algo.
si nosotros venimos a Jesús, porque hay una gran multitud que van a ser apartados. ¿Quiénes son los que van a ser apartados? Los que rechazaron su salvación en Cristo Jesús, los que negaron su palabra, los que fueron desobedientes, pero los que nos esforzamos, los que estamos buscando la voluntad del Señor y hacer su voluntad, esos son los dos tipos de personas que está hablando la Escritura, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y no es un asunto de que, mira, es que la culpa la tiene el Señor, la culpa la tiene mi esposa, la tiene el pastor. No, nosotros somos culpables, porque nosotros podemos leer, podemos acercarnos, estamos escuchando los mensajes, no solamente a través de voz de restauración, sino de todos los medios de comunicación. Les estamos diciendo: Cristo viene pronto, prepárese, vamos, estés a cuenta, arrepiéntase, vuelvas al Señor. Esa es la parte que es la carga que muchas veces tenemos nosotros, para que la gente pueda entender que vienen tiempos de juicio, vienen tiempos en que el Señor va a decir: no hay excusa, porque por todo lado has escuchado mi palabra. Entonces llegamos nuevamente a Mateo 25:34. Mateo 25:34. Sí, a ver, que ya lo leímos. Ajá. Pero es necesario que nuevamente lo repitamos. Sí. Entonces el rey dirá, eso me gustó mucho: a la derecha, a los de su derecha venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, váyase a San Juan, capítulo 17. Al libro de Juan, capítulo 17. Vamos a ver qué libro, qué versículo es. Verso 9. Verso 9, y dice así la palabra: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, esto complementa a Mateo 25:34. Que vuelva a leer Mateo 25:34. Vamos a leérselo otra vez. Y el 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si ustedes, hermanos, analizan San Juan capítulo 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Y cómo comprobamos nosotros esto? San Juan capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice? Verso 12. ¿Sí? Ya le vamos a decir qué dice. Ya está con la otra cita. San Juan capítulo 1:12. 1:12. En el 12 dice, ya se lo decimos, va queriendo lo que dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Los cuales? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Aquí en el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, le hemos dado 3 versículos claves para que usted vea, hermano, de que aquí cuando dice: venid, benditos de mi Padre, es porque el Señor se complació en nosotros por cumplir la palabra en San Juan capítulo 1, verso 12. A todos, no solamente al pueblo de Israel, sino que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos espíritus engendrados en Cristo Jesús. Porque cuando Él se hizo maldición por causa de nosotros, nosotros creímos en Él. Si el pueblo de Israel lo despreció, nosotros lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador para ser salvos y ser aceptados por Papito Dios en el cielo. Le hemos dado 3 versículos. Le puedo dar otro más de lo que estamos hablando. En Mateo, en Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, como dice la palabra,
para que seamos esos de los que estamos a la derecha, para que el Señor nos coja como los benditos de su Padre. Ahora, San Juan capítulo 17, Ajá. desde el verso 10. Del versículo 10 dice así: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese por Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos... Oiga esto: mas no ruego solamente por estos, Ajá. por sus discípulos, Sí. sino también por los que han de creer. O sea, aquí estamos hablando un tiempo futuro, Ajá. y ese tiempo futuro llega hasta este momento. Y lo más tremendo de todo, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este es el mensaje de Voz de Restauración para las naciones. Por los que han de creer por ellos. Nosotros somos enviados de parte de Dios como un emisario, hermano, como una trompeta de Dios desde Costa Rica para el mundo, a través de Radio Costa Rica, para que ustedes entiendan que es la palabra de Dios la que los va a salvar de toda la pecaminosidad, Qué palabra más fuerte, ¿verdad?, que está viviendo la humanidad. El caos que está viendo la humanidad. Caos. La rebeldía contra Dios. Y es que esta palabra, este versículo 20 que estamos leyendo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Y estamos predicando su palabra a través del radio Costa Rica, por todo lado, Facebook. Le estamos dando para que usted tenga la oportunidad y no tenga la excusa. Y piense en esto: los de la derecha y los de la izquierda. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lindo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ay, papá. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando sobre el rapto de la iglesia y le hemos dado muchos versículos para que usted, querido hermano, querido pastor, predique el arrebatamiento de la iglesia. Qué lindo. Mateo 25:41. Se me pegó esto, Miss. Que lo leo así. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los que anduvieron, hermano, en rebeldía contra Dios: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Le estamos repitiendo este versículo, hermano, porque es necesario que quede bien establecido en este día, 9 de agosto del año 2023, para que después ustedes no puedan decir: es que a mí no me hablaron nada de eso. Nadie me dijo nada. ¿Sí? Pero ahora viene lo más importante. ¿Por qué Jesús tiene que venir de regreso
a rescatar a un pueblo. Váyase a Efesios capítulo 5. En el versículo 25 al 27. 5 del 25 al 27. Dice la palabra así: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Ok. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué dice maridos, amad a vuestras mujeres? Tenemos que regresar al pasaje, al verso 23, desde el 21. Del 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y ahí viene maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo por ella. ¿Y por qué Cristo regresa? Usted, pastor, que pertenece a una congregación fuerte aquí en Costa Rica, ¿usted cree que todas las iglesias, así como están con ese libertinaje y con una doctrina tan débil, sin músculo, pueda estar aquí en Efesios capítulo 5, versos 26 y 27, donde dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo? O sea, Cristo se la está presentando a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo está la iglesia? No nos vayamos lejos. No veamos la iglesia mundial. Veamos la iglesia local. Sí. No, y la podemos ver. ¿Qué más señal, don Luis? Pasando la pandemia, las iglesias quedaron vacías. ¿Qué más señal que esa, don Luis? ¿Qué tan firme está la iglesia en los momentos duros y difíciles? Y cuando Dios sacude la mata, cuando sacude el pueblo, tiene que salir lo que tiene que salir y quedar lo que tiene que quedar. Así va a ser cuando Él va a venir, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda. Es decir, la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque abandonaron el estudiar la palabra del Señor. La misma palabra dice: conoceréis la verdad, y esa verdad ¿qué? Te hará libre de todo lo que estamos viendo hoy en día, el libertinaje que se mueve dentro de nuestros pueblos cristianos, ¿verdad? Como uno dice, ¿serán o no serán? ¿O son de verdad o no son de verdad? Hoy la iglesia ignora la palabra, don Luis. Hoy la iglesia está raquíticamente, espiritualmente muy floja. Y ese es un problema no solamente, no solamente para este país, sino para muchos países. Para todo el mundo. Flojísima, porque la gente está más afanada por tener, por conseguir, por construir, pero dejaron a un lado al Señor. Igual como lo acabamos de leer, como los días de Noé, se casaban, había fiesta, había todo, pero menos palabra. Y es que, hermano, óigame, vámonos al libro de los Jueces. Ajá. Capítulo para los que nos están viendo y escuchando, eso sí sale así, una palabra que trae el Señor y la vamos a buscar. Tenemos todo montado aquí, pero de repente Dios nos da la palabra y aquí empezamos a buscar. Por eso hacemos como ese tipo de pausa, porque viene como de repente. Vamos a buscar el libro de Jueces. El último 21 sería, capítulo 21. Sí. Ajá. El último versículo. Del 21. Sí. El 19, dice así, vamos a ver si es este, 19, no, 19, el último es 25, en estos días no había rey en Israel, ese es. Ok, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué buena está esa, Luis, demasiado buena. En estos días, y oiga, no había rey en Israel.
Y es que está hablando tiempo presente. Sí, claro. No había rey de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vea, hermano, el libro de los jueces fue escrito hace 3000 años, ¿verdad? Uh-huh. En estos días, está hablando tiempo presente. No había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto, hermano, va directamente para todas las congregaciones, para todas las iglesias. Cada pastor hace lo que ellos quieren. No se sujetan a la ley de Dios. Y hay unos pastores que se han atrevido, oiga, pastor, hasta tirar la Biblia al piso. ¿Es cierto? Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es de andar soplando y botando gente. El Espíritu Santo es la misma palabra de Dios, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios, hermano, y el Verbo es la palabra de Dios. Y Efesios, capítulo 5, 25 y en el 26 dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ajá. Y si una congregación no estudia la palabra de Dios, que es la Biblia, está listo. ¿A dónde pertenece? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Sí, a la izquierda. Porque es que vamos a ver, yo en la congregación que yo estoy, yo le digo a los hermanos: ¿cuántos aman a Jesús? Y todo el mundo dice amén. Digo, no, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos aman? ¿Qué es amar a Jesús? Es guardar su palabra, es guardar sus mandamientos. Y hoy le pregunto yo a la iglesia: ¿cuántos aman a Jesús, en verdad? ¿Cuánto guardan su palabra? ¿Cuánto obedecen su palabra? Porque ahí está el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Volvemos a Mateo 25, hermano. Mateo 25, 33 y 34. Mateo 25, 33 y 34. Dice así el 33 y 34, ¿verdad? Sí. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Ve cómo le dice a los de la izquierda? Cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos martillando Mateo capítulo 25, versos 33 y 34, porque esa es la iglesia que se va con Cristo Jesús. Cuando la escritura se cumpla aquí: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es el rapto de la iglesia. Y aquí dice: venid, vengan, benditos de mi Padre. Y ya vimos nosotros quiénes son los elegidos de Dios. Estuvimos viendo San Juan capítulo 17, versos 9 y 10. Vimos también San Juan capítulo 1, verso 12, donde dice: todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo fueron aceptados por nuestro Padre Celestial como hijos de Dios. Yo creo esa palabra, porque yo creo en Cristo. Si usted no cree, salado. Pero nosotros estamos hablando 100% Biblia. San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Poderoso eso, demasiado poderoso. Ahí nos dice: no se turbe vuestro corazón, deje de estar preocupándose y afanándose por las cosas de que no tengo, no hay. Mi Dios puede suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es mi pastor y nada me faltará. El que está bajo las alas de... Oye, es que la palabra de Dios trae mucha bendición, y cuando nosotros no nos turbamos y agarramos esta palabra, es donde el Señor se glorifica en nuestra vida.
Qué bueno, pastor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Oiga, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y eso se cumple en Apocalipsis 14:14. He aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, la mies ya no sirve, está podrida. Esta mies, esta humanidad, las personas que viven en el mundo sin Dios y sin Cristo están podridas. Y oiga, y se lo estoy diciendo con amor, porque Jesús les dijo: malditos, apártense de mí, yo no los quiero. Y si el Señor les está diciendo eso, hermano, es tiempo que usted se arrepienta. Esto no es para que usted siga jugando a que es cristiano y no lee la palabra y no se prepara para el advenimiento que viene. El pasaporte al cielo es solamente la Biblia. No hay otra forma de que usted pueda llegar al Padre. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, por la palabra, por el Espíritu Santo escrito. Porque Apocalipsis 19, verso 10. Dice la palabra en el versículo 10: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es la palabra, pastor. Es la palabra. ¿Y por qué no predican la palabra? Sino que ahora las grandes mega iglesias están predicando solamente de mente positiva. Y que usted es un campeón. Y que usted es doña toda. Y que usted es aquí. Nosotros no somos nada, hermano. Sin Cristo. San Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15. Verso 5 dice así su palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, separados de la palabra, nosotros no somos nada. ¿A quién se le ocurre tamaña tontería decir de que es doña toda? Y no saben nada de Biblia. No conocen la escatología. No conocen de profecía. Porque no leen, no estudian, no se preparan. La palabra de Dios se defiende sola. Y lo dice aquí, dice en el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es que la misma palabra te enseña y te dice. Ya el que no quiere hacer caso es porque no quiere entender. Pero aquí está bien, bien claro. Si permanecemos en él y permanecemos sus frutos, entonces nada nos puede separar de él. Vean lo que dice San Juan capítulo 3. Juan 3. 3:16. El 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz al mundo que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Lo que usted está haciendo hoy acá, ¿le agrada a Dios, hermano? Claro que sí. Claro que sí, porque le estamos dando luz al mundo. Por eso yo bendigo a Radio Costa Rica, que ha sido el canal de bendición para muchas personas en este día, aquí fuera del país. Así es, hermano. Primera de Tesalonicenses. Ajá. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, ajá. Capítulo 4. Dice la palabra en el versículo 13. En el versículo 13 dice su palabra así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se da cuenta, hermano, aquí con esto nosotros cerramos el capítulo de Apocalipsis 14, 15 y 16. El arrebatamiento de la iglesia es ese pasaje que durante 2000 años estuvo como un verdadero rompecabezas. No se le encontraba sentido. Los grandes escatólogos de la humanidad se quebraron la mente, la cabeza, pensando qué significaba esto, hermano. Pero ahora, al final de los tiempos, nosotros vemos que todo coordina, que todo encaja. Estamos en los últimos tiempos, en los principios de dolores. Ya el arrebatamiento de la iglesia, de un momento a otro se da. Yo no le puedo decir el día y la hora, porque el mismo Jesús le dijo, yo no sé, ni los ángeles de mi Padre lo saben. Porque Jesús estaba sobre la faz de la tierra, pero como un humano, con todos los atributos de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 5 nos habla del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, después que cae, se convierte en el primer Adán carnal, pero el segundo Adán es espiritual. Y todo lo que nosotros hemos hablado, hermano, la salvación de nuestra alma está aquí relacionada, y ahora nosotros hemos expuesto la palabra para que usted pueda tener entendimiento de lo que aquí hemos hablado ahora, pastor. Amén. Sí, y ojalá que usted lo guarde en su corazón y que pueda ver el video una y otra vez, porque a veces no entendemos al principio y nos vamos criticando. ¡Qué bárbaro esa gente! Buenos para volar leño. No, es que estamos leyendo la palabra literalmente. No es un asunto de golpear a las personas, sino de que ustedes entiendan la carga, el peso que tenemos de responsabilidad, que la palabra pueda llegar lo más nítida a tu casa, a tus oídos, y que tú puedas sacar el tiempo y entender que estamos en tiempos que se están acortando para que nadie se pueda perder, los escogidos de Dios. A mí me impacta esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo se fue el Señor de la tierra, hermano? En la nube. En la nube. Ajá. Y le hemos dado, el primer versículo está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11. ¿Lo podemos encontrar?
Ya lo vamos a buscar. Estamos aquí en esto. Vamos a ver. Hechos 1, 11. Desde el 10. Desde el 10 voy. Permítame un momentico. Deme un segundo nada más. Hechos capítulo 10, ¿verdad? 1, 10. El 10 dice así. Vea qué lindo. Y estando ellos con los ojos... Desde el 9. Del 9, ok. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, hermanos, hágase una oración, hermano. Claro que sí. Tenemos un minuto. Voy a aprovecharlo. Padre, en este día, Señor, tu palabra ha sido enseñada y sé que muchas personas están confrontadas en este momento. Espíritu Santo, solo tú puedes convencerlas de venir a ti, Señor. Padre, ahí donde está mi hermano, mi amigo, el que me está escuchando, diga así: Señor, en este momento yo quiero prepararme para tu venida. Y te reconozco como el Señor de mi vida y te pido perdón de todos mis pecados. Gracias porque hoy he escuchado tu palabra y hoy he entendido que si tú no estás conmigo, ¿quién contra mí? Así que gracias por la misericordia que tú le has dado. Gracias por la bendición que tú le has dado a estas personas que nos han escuchado en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes, hermano, esta poderosa palabra. Primero, Dios haya caído en tierra fértil, en buena tierra. Que esta palabra, hermano, sea rema en su vida. Y que, primero Dios, dentro de 8 días, vamos a estar nuevamente aquí con un poderoso mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llena